La madre de mi esposo murmuró: «Siempre serás mío primero, no de ella», mientras bailaba con su hijo en nuestra recepción de boda. Asintiendo, él sonrió. «Deberíamos mostrarle a todos el regalo de bodas que ustedes dos me dieron», añadí, tomando el micrófono. Al darse cuenta de la realidad, sus sonrisas comenzaron a desvanecerse. Un hermoso sitio histórico en Savannah, Georgia, fue el lugar de nuestra boda. Tal lugar tendría un aura de elegancia de viejo dinero con sus paredes de ladrillo expuesto, candelabros tenuemente iluminados y cosas por el estilo. Encarnaba todo lo que había esperado en una boda refinada y exquisita. Por fuera, parecía que todo había salido a la perfección. Habían pasado 4 años desde que Brandon y yo estábamos saliendo. Tenía una manera especial con las palabras, era encantador y siempre encontraba la expresión perfecta. Cuando empezamos a salir, creía que era el chico más amable y considerado que había conocido. Las escapadas de fin de semana estaban constantemente en marcha, y nunca dejaba de hacerme sentir como la única persona en su universo al sorprenderme con regalos pensados. Sin embargo, su conexión con su madre, Margaret, siempre ha sido extraña. Hubiera sido más sabio de mi parte concentrarme más. Margaret tenía un talento para interponerse en nuestra relación, aparentemente buscando ayuda en todo momento. Ella amenazó con contactar a Brandon con una falsa emergencia, si programaba una noche de cita, tratando de hacer que se sintiera culpable por quedarse. Si yo preparara la cena, ella le señalaría que nadie podía igualar sus habilidades culinarias. Ella sonreía con fuerza y decía: «Ya veremos sobre eso», cada vez que mencionaba la posibilidad de un futuro juntos. Inicialmente, eran pequeños problemas que ignoré. En retrospectiva, veo lo tonto que fui. La fiesta estaba en pleno apogeo. Todos se estaban divirtiendo, desde reír hasta beber. Con una copa de champán entre los dedos, me senté en la mesa de los novios y observé cómo se desarrollaban los acontecimientos. Cuando el baile entre madre e hijo estuvo listo, el DJ dio la señal. Lo que esperaba era algo azucarado. Entonces, es solo tradición, ¿verdad? Justo antes de que comience la celebración, hay un momento conmovedor. Al contrario, fui testigo de una experiencia que me revolvió el estómago. Con una sonrisa de satisfacción en su rostro, Margaret se acercó a Brandon, quien tomó su mano con entusiasmo. Mientras una suave melodía comenzaba a sonar, empezaron a mecerse de un lado a otro. La vi inclinarse y acercarse peligrosamente a su oído con sus labios. Algo fue susurrado por ella. No podía creerlo cuando sucedió. Pero luego vi cómo respondió. Y sonrió. Y sonrió. Procedió a asentir. Tenía una sensación de hormigueo por todo el cuerpo. Me sentí entumecido por todas partes. En ese instante, me di cuenta de que no era normal, aunque no supiera lo que ella había dicho. Esto no era un recuerdo conmovedor ni una madre desbordando amor por su hijo. Algo retorcido era. Mi pulso corría por todo mi cuerpo. El ruido blanco reemplazó los sonidos antes distintos de risas y cristales rompiéndose a medida que el entorno se volvía más borroso. Estaba bastante interesado en sus palabras. Con ese fin, esperé mi momento. Con una sonrisa satisfecha en su rostro, Margaret fue la primera en separarse cuando terminó la canción, sus uñas aún descansando en su hombro. Como si fuera su socia en lugar de su madre, Brandon le dio una palmadita en la palma antes de girarse para servirse una bebida. Fue entonces cuando me di cuenta de mi oportunidad. Me levanté de mi silla y me acerqué a Margaret, tratando de no mostrar ninguna emoción. «¡Qué baile tan encantador!», dije. Su oreja se inclinó hacia un lado y sus pupilas se dilataron como si entendiera algo que yo no. «Fue único», susurró. Hice un acto de estar de acuerdo. «Entonces, ¿cuáles fueron tus palabras para él?». Su sonrisa permaneció inalterada. «Se expandió, si acaso. Siempre te priorizaré a ti por encima de ella. Apenas lo registré. Aviso importante». Sin duda, cierto. Estaba ansiosa porque me diera cuenta de ello. Ella esperaba que yo fuera el que prestara atención. Ella insistió en ver el segundo exacto en que se rompió mi corazón. En cuanto a Brandon, ¿quién? No solo estaba atento, él estuvo de acuerdo. En ese momento debería haberme ido corriendo. Sin embargo, me abstuve de hacerlo, ya que le estaba ocultando algo. Se demostró. La idea de dejarlos escapar me resultaba inaceptable. Mi rostro permaneció neutral mientras enderezaba y alisaba mi ropa. Una sensación de victoria invadió a Margaret. Para ella, había sido la jugada ideal. Poco sabía ella que yo iba a darle la vuelta a la situación. Respiré con calma,
Me giré hacia el discóbolo y agarré el micrófono. Mi voz era firme mientras mi pulso se aceleraba al dirigirme a la distinguida audiencia. Me gustaría compartir un pequeño regalo de boda que mi esposo y su madre me dieron antes de la boda, antes de que comencemos la celebración. El sonido de las risas se desvaneció. El tema fue abruptamente dejado de lado. Toda la sala dirigió su mirada hacia mí. Brandon se quedó quieto junto a la barra. La mandíbula de Margaret se cayó. Saqué el control remoto de mi ramo y lo sostuve en alto en mi palma, esa que lleva a la enorme pantalla detrás de nosotros para la proyección. Parecían sin vida. Todos en el salón nupcial vieron la verdad tan pronto como presioné play. La orden que di fue jugar. Inicialmente había un silencio total. La pantalla detrás de mí se encendió. Era como si alguien hubiera sellado al vacío el salón de recepciones, que antes estaba lleno de risas. En un estado de desconcierto, todas las miradas se dirigieron hacia la enorme pantalla de proyección situada en la parte delantera de la sala. Con su bebida en la mano, Brandon permaneció inmóvil junto a la barra. Sus mejillas se pusieron blancas. Sentada en la mesa más cercana, los nudillos de su madre Margaret estaban blancos por el fuerte agarre que tenía sobre el mantel, porque estaban al tanto. Lo que venía era obvio para ellos. En ese momento, la película comenzó a rodar. Sin que ellos lo supieran, había escondido una pequeña cámara de seguridad y la película resultante estaba borrosa. De repente, ya no estábamos en la boda cuando la televisión cobró vida. Nuestro destino era la residencia de Margaret. En particular, estaba en su cocina, una habitación que odiaba entrar ya que ella era muy buena recordándome que era suya. Ahí estaba, Brandon, apoyado contra el mostrador. Sentado de manera casual, tenía las manos metidas en los bolsillos. Como si tuviera una cantidad infinita de tiempo, Margaret se encontraba frente a él, girando delicadamente una copa de vino. Hablaba con el mismo tono suave y azucarado que usaba siempre que intentaba manipularlo, diciéndole que no tenía que hacer la tarea. Un profundo suspiro escapó de los labios de Brandon. «Esto no es nada nuevo, mamá. ¿Sería correcto?» Inclinando la cabeza, lanzó un desafío. «Realmente dudo que lo entiendas. Las cosas cambian una vez que te casas con ella. Además, no estoy seguro de ser un fanático de eso». Brandon sacudió la cabeza y soltó una pequeña risa. «No es el caso». «Aún así, eres mío», interrumpió Margaret mientras se acercaba. «¿Lo soy?» Su copa de vino cayó sobre la mesa mientras extendía la mano para tocar su cara. Sus uñas rozaron su mejilla, permaneciendo un segundo extra. Los espectadores en el salón de recepción de la boda soltaron exclamaciones. Mis damas de honor estaban tímidas, así que algunas de ellas se cubrieron los labios. En el video, el rostro de Margaret estaba realmente enojado. «Teniendo un poco de hambre, te crié, fuiste creado por mí». Era un susurro, pero ella te conocía mejor que nadie. «No, ella nunca lo hará». Como si esa hubiera sido su conversación anterior, Brandon soltó un fuerte suspiro. Actuaron como si no hubiera pasado nada fuera de lo común. Lo más terrible siguió. Margaret ronroneó, asegurándole que él siempre sería el primero. Nada que ver con ella. Mi cónyuge, recién casado, sonrió y asintió ante la cámara mientras mis invitados de boda miraban. «Claro, estoy al tanto». Todo en el pasillo explotó. Oh, Dios mío. Voces bajas. Incrédulos por lo que estaban viendo, las personas se movían inquietas, haciendo que las sillas rasparan el suelo. Brandon se lanzó hacia mí. Retrocediendo, levanté una mano en señal de protesta. «Ajá, aún no hemos terminado», dije. «¿Por qué? ¿Por esto?» Esto era solo la primera etapa. Mientras apretaba los puños, Brandon jadeaba por aire. «¿De dónde sacaste eso?», gritó su voz apenas audible. «Se recomienda precaución». En un ataque de histeria, Margaret se levantó de su asiento. «Pequeña astuta», la interrumpí. «Toma asiento. Bájate». Mi voz atravesó la habitación, aunque no era muy alta. Mucha gente seguía mirando la televisión. El video seguía cortándose porque aún no había terminado. Un video nuevo, otra escena. Al regresar a una habitación de hotel, Brandon una vez más. Aún así tenía compañía. Cuando una dama entró en la pantalla, pude escuchar los suspiros del público una vez más. Ciertamente no yo. No. No su mamá. Varios individuos. Alta y morena, la dama tenía un aire de belleza natural. Su bata de seda y sus uñas perfectamente cuidadas la hacían una mujer atractiva. Podía identificarla sin duda. La ex de Brandon. Lo que realmente me molesta es esta sección. Se acercó a él.
Lo besó y luego alrededor de su cuello. Mucho, como si fuera algo natural para ella. El infierno se desató en el salón de bodas, gritando. Grito de ira. Con la cara empapada en sangre, Margaret se desplomó en su silla. Antes de volver a mirarme, Brandon echó un vistazo a la televisión. Intentó hablar, pero nada salió de sus labios. Redirigí mi atención al auricular. Y ahí está, dije. Un símbolo de mi afecto para la feliz pareja. Mi mano se deslizó del micrófono, se produjo un levantamiento. En la cámara había algunos. Mi dama de honor se acercó corriendo y me susurró. ¿Estás bien? Antes de agarrar mi brazo. Sí, lo estaba. Pude distinguir cada detalle después de 4 largos años por primera vez. Brandon era más que simplemente infiel. Era más que simplemente el hijo de su madre. Para bien o para mal, él era ambos. Él iba a pagarlo, y yo iba a garantizarlo. Sin sonido. Parecía como si toda la habitación se hubiera detenido por completo en ese momento prolongado. A continuación, la anarquía. ¡Ay, Dios mío! Se ríe suavemente. Hubo un sonido de tintineo mientras las personas se miraban entre sí con incredulidad. Algunos de los asistentes estaban grabando con sus teléfonos móviles. Muchos otros parecían sorprendidos y se taparon la boca. Mientras la mandíbula de Margaret se tensaba y sus ojos recorrían entre Brandon y su exnovia, parecía haberse puesto rígida, aunque Brandon sí tomó acción. Sus brazos se lanzaron hacia adelante en un intento desesperado de agarrar el micrófono, a mí, o cualquier otra cosa que pudiera evitar este desastre. Aún así, estaba preparado. Di un paso atrás y dejé que la pantalla hablara. ¿Por qué? Porque aún quedaba más metraje por ver. Siguió grabando. Había más entre Brandon y su ex de lo que parecía a simple vista. Dios mío, era mucho peor. Su exnovia expresó su confusión pasando sus dedos por su mandíbula. Te estás comprometiendo a casarte con ella, pero sigues volviendo a mí. Una expresión de autosuficiencia se extendió por el rostro de Brandon. Todo es como es. No te preocupes. Ella está bien. Sin riesgo. ¿Estoy en peligro? Sentí una presión en el pecho y los puños apretados a los lados. Simplemente no te entiende como yo, continuó su ex cónyuge, deslizando un dedo por su brazo. No, ella nunca lo hará. Un profundo suspiro escapó de los labios de Brandon. Solo es útil. Algo explotó en la habitación. Para encontrarse con su mirada, Margaret se dio la vuelta. Con la voz temblorosa, le gritó a Brandon. Un momento de parálisis se apoderó de Brandon. No porque le hubiera engañado, sino porque había elegido a otra persona por encima de ella. La expresión de su madre era de horror. Sintió que su ilusión de control sobre él se desmoronaba en ese mismo momento. No había peligro, afirmaste. Margaret gimió entre dientes mientras apretaba su brazo con tanta fuerza que sus garras le pinchaban la carne. Desprendiéndose de ella, la expresión de Brandon se contorsionó. Entonces, ¿estás hablando en serio en este segundo? Su encanto parecía haberse evaporado. Vi su caída mientras su red de engaños y deshonestidad se deshacía ante los ojos de todos los que habían engañado. Sin embargo, aún tenía más trabajo por hacer. Mi atención volvió a los visitantes. Mi voz se volvió más fuerte mientras decía, atravesando la creciente tensión. Ahora entiendo lo que todos están pensando. ¿De dónde vino el conocimiento para poner todo en su lugar? No tenía idea de dónde poner las cámaras. Aún más murmullos. Un mayor número de estudiantes con los ojos muy abiertos. Yo también. La razón es que había un video final. El siguiente clip apareció en la pantalla, así que volví a alcanzar el control remoto. La pantalla parpadeó. Apareció una escena diferente. El restaurante tiene una iluminación tenue y un área de comedor apartada con una larga mesa de madera. Las estanterías en el fondo estaban adornadas con botellas de vino caras. Y había 2 personas, Margaret y Brandon, sentados juntos. El asombro y la consternación recorrieron a la multitud. Brandon agitó un vaso de whisky en su puño, visiblemente irritado en el video. Dijo entre dientes que ella se estaba volviendo demasiado inquisitiva. Marta se acercó. Ella debe ser sometida después. En respuesta, Brandon sacudió la cabeza. Madre, ella no es tonta. Ella entenderá a su debido tiempo. Margaret apretó su copa de vino con manos temblorosas. Entonces sigue los pasos de tu padre, susurró. Una oleada de terror recorrió a la audiencia. La razón era que el padre de Brandon, el esposo de Margaret, había fallecido. Colisión de vehículos involuntaria. Al menos, todos habían sido informados de eso.
En el video, Brandon soltó un fuerte suspiro. «¿Qué cambio?», dijo él. Margaret dijo en voz baja. «¿Podría ser?». Habitación detonada. Margaret se lanzó hacia adelante, intentando apagar el proyector mientras gritaba. Sin embargo, mis damas de honor se interponían en su camino. La expresión de Brandon cambió a una de miedo extremo. Como resultado, la verdad ahora era conocida por todos. Su madre ya había separado a su padre y contemplaba hacer lo mismo conmigo. Mi cónyuge era un mentiroso y un tramposo. Nada, excepto una quietud helada y penetrante, me envolvió, mientras me daba la vuelta para enfrentarme a ellos. «Ahora», dije mientras inclinaba la cabeza, «¿alguien está interesado en dar una explicación?». Margaret miró alrededor de la sala como un animal en apuros, y su respiración era laboriosa. No se había acostumbrado a ser el centro de atención. Como si hubiera perdido el contacto con la realidad, Brandon se quedó inmóvil. Con las manos temblando incontrolablemente a los lados, su rostro parecía sin vida. Los murmullos se convirtieron en gritos. ¿Podría ser verdad? ¿Acaba de confesar que mató a su cónyuge? Dios mío, no sé qué les pasa. Dejando que la gravedad de la situación se asentara, me mantuve erguido con el micrófono en alto. Margaret se enfadó en ese momento. Con una mirada de pura animosidad en su rostro y un temblor en su voz, me miró. «Pizzich, pequeño astuto». Asombrosamente, la audiencia contuvo la respiración. Algunas personas dieron un paso atrás. Algunos tomaron una posición, preparados para intervenir. Sus comentarios hicieron que Brandon se estremeciera, pero esta vez se abstuvo de defenderla. Se me escapó una risita en voz baja, en paz, gestionado de manera efectiva, letal. «¿Te molesta cuando las personas ven la realidad?», dije. Margaret entrelazó las manos. Por fin, Brandon encontró su voz. «Ay, él tartamudea. Esto no es lo que parece. Él dejó de hablar de inmediato ya que lo traicioné tan rápido. No lo estaba. ¿Qué sección, Brandon?». Incliné la cabeza y pregunté, «¿Ese momento en que le cedes autoridad a tu madre? ¿Recuerdas cuando me traicionaste? ¿Eso o la vez que estábamos sentados en un restaurante y ella planeó mi accidente?». Similar a un pez jadeando por oxígeno, sus labios se movían de un lado a otro. Margaret sonrió con desdén y me señaló con un dedo índice tembloroso. «Lo arruinaste todo. A pesar de tu inflado sentido de inteligencia, no tienes idea de cómo funciona esta familia». Interrumpiendo, «Creo que comprendo completamente. Manejaste el comportamiento de tu esposo y terminaste su empleo tan pronto como dejó de escuchar». Desvié mi atención hacia Brandon. «¿Y tú? La persona después de ti eras tú». A continuación, un pequeño títere. Cuando Brandon entendió lo que estaba diciendo, su expresión se contorsionó de terror. Estuve allí cuando lo sintió. «Shh», susurró. Vi una nueva expresión en sus ojos. Miedo. «No tengo miedo de que me dejes. No me importa si parezco tonto, un temor de ella». La mirada de Margaret se volvió incomprensible mientras su rostro se volvía helado. Miré a mi alrededor a las personas que se habían reunido aquí para celebrar la boda, mis amigos, su familia y la mía, y vi lo que parecía algo sacado de un documental de crimen. Dije en voz firme que todos ustedes lo notaron. Mi paradero será conocido por ustedes en caso de que me suceda algo. Era una risa forzada, pero Margaret logró soltar una aguda. Ella le dijo que él piensa que es muy inteligente. Sin embargo, tu historia no será creída. Mi ceja se arqueó. «¿Acaban de ver la película?». «Afirmativo, sí lo hacen». Su cabeza giraba mientras buscaba frenéticamente por la habitación. Las cámaras eran evidentes para ella en ese momento, grabando a las personas, capturando audio, transmisión de video en línea. Esto había escalado más allá de una simple disputa familiar. Había pruebas de esto. De la nada, Brandon se lanzó hacia adelante y me agarró la muñeca. «Te lo imploro», murmuró. «Querida, no tienes idea. Se niega a liberarme, así que aún no lo ha hecho. No, nunca lo hará». Y tuve un destello de miedo genuino en sus ojos por un instante. La matriarca asistiendo a su propia celebración de boda. Me suplica que lo salve. No lo hago. Viniendo de ella. La ira de Margaret era evidente mientras apretaba el puño sobre su copa de vino. «Pequeño, eres débil», le gritó. «¿Es su intención darte una mano? Te destrozó la vida». Era como si Brandon hubiera sido quemado al soltar mi muñeca. Después, Margaret hizo algo con el público que quedará grabado en mi memoria para siempre. Como si fuera a abofetearlo, levantó la mano. En esta ocasión, sin embargo, hizo más que quedarse ahí parado. Le agarró la muñeca en el aire.
El silencio descendió sobre la cámara. Con el cuerpo tembloroso, Brandon la miró. Con su voz apenas audible, apenas un susurro, dijo que ya no tienes autoridad sobre él. Margaret sintió que su pecho se apretaba. Parecía aterrorizada por primera vez. La última huelga siguió. Aquí encontramos el verdadero giro. Un miembro de la audiencia se puso de pie. Un tipo, más senior. Teñirse el cabello no es nuevo. Una blancura fantasmal envolvió a Margaret, porque había un tipo que debería estar muerto de pie frente a ella, completamente consciente y alerta. Casado con ella, el padre de Brandon. Supuestamente lo había enterrado hace muchos años. Oh, Dios mío. Un murmullo apagado. Un poco de grabación. Con un agarre firme en la silla a su lado, Margaret retrocedió tambaleándose. ¿Quién eres? Su voz tembló. Con una expresión ininteligible en su rostro, el padre de Brandon la miró desde arriba, sorprendido. Margaret estaba inmovilizada. Miré a Brandon. Su cuerpo temblaba y sus ojos se abrieron de sorpresa. ¿Papá? Después de mucho alboroto, su padre se dio la vuelta para mirarlo. Dijo que tenía la intención de llegar antes, pero tenía que comprobar que tenía la documentación para todo. Cayendo sobre la silla, Margaret se desplomó, sin sonido. Víctima caída. Déjame decirte algo. Su cónyuge no había sido asesinado por ella. Para alejarse de ella, había fingido morir. Había regresado después de años de esconderse, para completar la tarea que había comenzado. Las autoridades fueron alertadas por los años de fraude, abuso y control desenterrados, así como las amenazas dirigidas hacia mí. Margaret fue sacada a la fuerza mientras lloraba. ¿Quién es Brandon? Mientras observaba, todo se desmoronaba a su alrededor. Si me diera pena, no puedo decirlo con certeza. Alternativamente, solo alivio. Sin embargo, era consciente de una cosa. Nunca iba a reemplazar a su madre. Estaba bastante claro que no sería su opción de respaldo. Con su voz temblorosa y ojos borrosos murmuró: ¿Podemos hablar? Yo también. Atrapé la cola de mi vestido de novia. Luego se levantó y se fue. ¿Por qué? ¿Por esto? Ya no tenía ningún interés en esto. Este matrimonio fue anulado por mí. Brandon probablemente escapó de los escombros de la destrucción de su familia, mudándose lejos. Hola, Margaret. Al final, ella encontró su verdadero hogar. ¿Y yo? Empecé de nuevo. Todo está tranquilo, nada oculto, no hay suegros locos, solo tranquilidad. Para ser completamente honesto, fue lo más desinteresado que podría haber hecho para mi boda.